uno de los aspectos claves del gradiente es saber cuándo el algoritmo converge. Saber algunas estrategias para determinar cuándo es que hay que terminar el algoritmo de gradiente y cómo podemos monitorear la mejora del error durante este proceso. Entonces recordamos que el descenso gradiente es un algoritmo iterativo, generalizable, funciona para un montón de problemas y también es escalable a millones de ejemplos. Entonces, como se utiliza en modelos muy grandes que se entrenan durante días, horas, semanas o hasta meses, tenemos que tener una forma de comprender mientras se está entrenando si realmente está aprendiendo o si no y cómo actuar en consecuencia. Entonces, acá tenemos el desodorante, por ejemplo, con los parámetros. Entonces, para recordar, vamos a ir actualizando los parámetros en cada paso y vamos a ir dando unos parámetros, que acá serían en caso los óptimos, que minimicen esta error, ¿no? Y de esta forma vamos paso por paso, entonces viendo qué es lo que pasa si tenemos una dimensión como antes o dos dimensiones, dos parámetros en este caso. Bien. Ahora, si no tenemos más de dos dimensiones, ¿qué es lo que hacemos? En este caso no podemos visualizar el, la superficie de error o la curva. Entonces lo que vamos a hacer, en lugar de eso, es usar un criterio más cuantitativo, como por ejemplo poner una cantidad de iteraciones fijas o una tolerancia de error. Por ejemplo, quiero que mi error baje como mínimo a tal valor. Ahora, ¿cómo determinamos esto? Bueno, lo que vamos a tener que hacer es monitorear el error, pero no monitorear los parámetros versus el error como lo hacíamos acá, sino que en lugar de eso vamos a monitorear el error para cada una de las épocas. De la manera en que están construidas las redes, tenemos siempre una función de error que siempre en última instancia es escalar, es un único valor, por ende siempre voy a poder hacer este dibujo. Y esto me va a funcionar además si el error es convexo o no es convexo, no importa. Y no importa tampoco la cantidad de parámetros, porque acá no la estamos mostrando, no la estamos visualizando. Lo único que estamos visualizando es el error a medida que pasan las iteraciones o épocas del algoritmo de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, en cada iteración calculamos el error, modelo. Puede ser cada 10 iteraciones o cada 100 o cada 1000, dependiendo de cuánto cueste calcular este error y qué recomendamos. Y actualizamos el gráfico, vamos poniendo un puntito y vamos uniendo el gráfico así en todas las iteraciones hasta que termina. Otra opción también es, obviamente, guardar estos errores en un vector y hacer el dibujo al final, que también es muy común. O en muchos casos vamos a querer también guardarlo en un archivo, si es que el entrenamiento por ahí hay que pausarlo y después reanudarlo. Bueno, para que queremos guardar en un archivo para después ir a revisar. Y obviamente esta idea no sirve solamente para el descenso de gradiente, sino que cualquier método iterativo que tenga un error que minimice o alguna métrica que optimiza, bueno, este iterativo lo podemos ver y es una estrategia útil. Entonces, ¿qué puedo ver en estas curvas de error? ¿Por qué me van a ayudar? Bueno, puedo ver cómo se está comportando mi modelo. Acá tenemos algunos casos que nos han, digamos, podemos verlo en términos de síntomas de mi modelo y me permiten diagnosticar qué hacer, está bien o no está bien mi modelo. Este es un caso típico en donde tengo una convergencia al principio rápida y después tengo todo un periodo de ajustes menores del error. ¿Sí? Esto es muy común en un montón de modelos. Generalmente es un buen síntoma, un síntoma de que las cosas andan bien, en donde al principio como el modelo da salidas básicamente aleatorias, rápidamente se acomoda hacia algo que no es tan aleatorio, que tiene más sentido con las salidas que esperamos, pero después para mejorar eso, para mejorar las representaciones, para mejorar la transformación que va haciendo mi modelo hasta llegar a la salida, bueno, va a costar más, ¿no? Después tenemos otro caso como este en donde tenemos como ajustes constantes, no tenemos esta caída rápida y después unos ajustes constantes así de menor magnitud. Y bueno, esto puede ser que sea así mi problema, puede ser que también, dependiendo del problema, hay casos en los cuales esto no está mal, pero en varios casos puede ser
esto indique dos cosas. Una, bueno, que me faltan iteraciones, yo corté acá el proceso y claramente esto va a seguir bajando, así que debería dejarlo más tiempo. Y también que por ahí la tasa de aprendizaje en este caso por ahí es muy chica, entonces estamos viendo en realidad esta pancita de acá estirada en el eje X, ¿no? Pero hay que aumentar la tasa de aprendizaje. Después tenemos otros casos como este en donde vemos que empieza a entrenar, pero después deja de entrenar completamente y empieza o sea, no es que deja de entrenar, sino empieza a aumentar el error. Acá estaba bajando, estaba entrenando bien, digamos, y acá deja de hacerlo. Esto puede ser síntoma de que, bueno, nuestro alfa es muy alto o los ejemplos por ahí están sin analizar, tenemos un problema de numérico en el modelo. Entonces, bueno, una opción podría ser acá bajar el alfa, o quizás para esta parte el alfa está bien, pero después hay que tener un alfa más chico, también sería otra opción. Pero bueno, esto ya nos dice que algo malo está pasando con nuestro modelo y deberíamos tratar de cambiar algo para... O sea, no es que si yo miro simplemente, si yo lo entreno y simplemente miro el error acá al final, digo, uy, tiene un error altísimo. En realidad es un problema de cómo estoy entrenando y no realmente de que el modelo sea malo. Después, este caso también es bastante común, que es un problema en donde vemos, parece que el modelo no aprende, ¿no? Podría ser tema de que el problema es muy complejo, en realidad necesito un modelo por ahí más potente para aprender este problema, porque es más complejo el problema que el modelo. También puede ser que el alfa es muy chico, estoy viendo de nuevo, estoy viendo esta pancita de acá comprimida en este, eh, perdón, expandida en más iteraciones, ¿no? Esta sería como comprimida. Entonces, en realidad el alfa es muy, muy chico, estoy haciendo cambios muy chicos y acá estoy viendo, parece que estoy viendo que no baja, pero en realidad estoy viendo eh, cambios que son tan pequeños que en realidad estoy viendo la aleatoriedad. Entonces, yo que por ahí a esto le aumentara en 10 veces la cantidad de épocas, sí empezaría a ver algo que baja, pero bueno, equivalentemente podría aumentar el alfa, ¿no? Si es que no tengo comportamientos como estos cuando lo aumento. Y de esa manera que esta curva se asemeje más a esta o a esta. Recién vimos solamente las curvas de entrenamiento, el error en el conjunto de entrenamiento, medido con el conjunto de entrenamiento. Pero también podemos medir ese error con el conjunto de prueba y esto nos va a dar más riqueza y más información en nuestra curva de error. Entonces, de nuevo, vamos por casos. Tenemos naranja la curva de prueba, la curva de entrenamiento. En este caso, ambas curvas tienen un comportamiento muy similar al que veíamos antes, de que decae rápidamente al principio, después se ajusta un poco. Y obviamente vemos que el error de la prueba es ligeramente superior al entrenamiento. Esto también es muy común, que el error en el conjunto de prueba sea ligeramente superior al entrenamiento, porque obviamente el entrenamiento es el que estamos viendo y el de prueba no. Acá vemos que acá lo último es esa diferencia se chica. Bueno, esto puede ser que sea así, esto es un ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué nos dice esto? Bueno, que el entrenamiento se está dando bastante bien, pareciera que está llegando a un valor de error bastante bajo, y además que tenemos buena generalización, porque el error en el conjunto de prueba también bajó de forma. En cambio acá, en este caso, vemos, por ejemplo, un modelo en donde el entrenamiento fue bárbaro, y el error en el conjunto de entrenamiento bajó, pero hay algo que está impidiendo al modelo generalizar y directamente en ningún momento este modelo pudo generalizar y puedo tener un error de prueba más bajo o similar al de entrenamiento. Entonces esto me da la pauta de que tengo que revisar algo. Por ahí es simplemente un tema de la codificación de los de entrada, de los ejemplos de prueba y los de entrenamiento, que quizás se hizo distinta, entonces tenemos ahí un error más de código, o quizás es un problema de generalización de que el modelo que estamos utilizando está sobreajustando demasiado los datos de entrenamiento y directamente nunca puede aprenderlos de prueba porque está memorizando los casos. Después tenemos este tercer caso en donde los datos de entrenamiento también se aprenden bien y los de prueba pareciera que también, hasta que en un momento empezamos a tener sobreajuste, el modelo se entrena demasiado, o sea, empieza a aprender demasiado bien los ejemplos de entrenamiento y entonces error en el conjunto de prueba empieza a subir, mientras que mi error en el conjunto de entrenamiento sigue bajando. Hay un punto que esto pasa y en este punto de quiebre, por ahí es el punto en donde deberíamos realmente parar nuestro entrenamiento
y no continuarlo. Bueno, esta va a ser una estrategia que se llama parar antes o early stopping, que es muy útil para aplicar en varios problemas, porque este comportamiento que vemos acá, en este ejemplo 3, es muy típico. Por último tenemos acá en el ejemplo 4, un caso en donde, bueno, el error de entrenamiento nunca baja y el de prueba tampoco, lo cual es bastante lógico. Y este es un caso que también es típico cuando tenemos problema de entrenamiento. Y en realidad acá el error de prueba no me ayuda mucho porque tengo un problema básico ya de entrenamiento. O sea, no está entrenando mi modelo y en ese caso sí que por ahí el error en prueba no me ayuda demasiado. Pero para el resto de los casos en donde mi modelo entrena más o menos bien, bueno, necesito el error de prueba también para ver si ese entrenamiento no es simplemente un sobreajuste. Entonces, ¿de qué trata esta idea del early stopping? Bueno, la idea es que generalmente para cualquier modelo, si lo entrenamos más tiempo, va a aprender mejor y va a aprender mejor en realidad el conjunto de entrenamiento. Entonces, si lo entrenamos demasiado, vamos a sobreajustarlo. Y eso es típico de un montón de modelos. Tengo, por ejemplo, K iteraciones donde el error de prueba baja para el conjunto de prueba, pero después el error de prueba empieza a subir porque tengo sobreajuste. Entonces, esta técnica de parar antes, la idea es de alguna forma monitorear el error en el conjunto de prueba y no esperar a que el entrenamiento en el conjunto de el error del conjunto de entrenamiento se estanque, que es lo que está pasando acá, un poco no está cambiando mucho. Entonces, en algún momento decir, bueno, cuando el error en el conjunto de entrenamiento, por ejemplo, no cambia demasiado, entonces ya termino el algoritmo. O equivalentemente lo puedo hacer con el conjunto de prueba, porque en realidad a mí el error que me interesa finalmente es el error en el conjunto de prueba. Entonces también podría hacer lo mismo con el conjunto de prueba. Cuando se estanca o cuando si veo que empieza a subir en el momento, también puedo parar mi algoritmo. Y en este caso estamos hablando de conjunto de prueba y conjunto de entrenamiento. Hago la aclaración de que seguramente, sobre todo si estamos haciendo una optimización de hiperparámetros, estamos buscando los mejores hiperparámetros, la mejor configuración para nuestro modelo, sea conveniente hacer esto en realidad con el conjunto de validación, no el de prueba, y el de prueba dejarlo solo para una evaluación final en donde no vemos esto de acá, porque efectivamente seleccionar acá la cantidad de iteraciones, que es un hiperparámetro, eh, es una manera de optimizar también el modelo. De todos estos modelos posibles que podemos pensar que existen, ¿no? Cada iteración es un modelo distinto. Es de la misma familia, por ahí uno es consecuencia de actualizar los pesos del otro, los parámetros del anterior, pero cada uno de estas seguillas de modelos me dan en realidad un conjunto de modelos distintos. Entonces acá básicamente estoy seleccionando todos estos modelos posibles. ¿Cómo sería un ejemplo de pseudocódigo del descenso de gradiente con este early stopping? Bueno, podría hacer algo parecido con el descenso de gradiente. Tengo mis datos de entrada, mis datos de prueba, mis datos de entrenamiento y mis datos de prueba. Tengo mi tasa de aprendizaje alfa y mi cantidad de iteraciones máximas. Entonces, bueno, inicializo mis parámetros en variables aleatorios, calculo el error de entrada y la cantidad de iteraciones en cero y después voy a repetir esto hasta que converja, ¿no? Entonces voy a calcular las derivadas del error, voy a calcular, voy a actualizar los parámetros del modelo, ¿no? Y después lo que voy a hacer es guardarme el error actual como el error anterior y calcular un error nuevo con estos parámetros actualizados. Luego voy a, bueno, aumentar el contador de iteraciones y después voy a decir, bueno, si la cantidad de iteraciones llegó a la cantidad de iteraciones máxima, termino, porque ese era mi presupuesto computacional, tanta cantidad de iteraciones, tanto tiempo, tanto uso de cómputo que quiero asignarle y ya termino. Pero otra condición para quizás terminar antes podría ser esta, de que el error no cambie mucho entre una iteración y otra, que en este caso sería que el error menos el error anterior, valor absoluto, sea muy parecido a cero, ¿no? O sea, muy cercano a cero. O sea, acá podríamos, en este caso, estamos preguntando así, el código podría ser que esto sea menor, por eso usamos el absoluto acá, que esto sea menor que un valor chiquitito, como por ejemplo, eh, no por 10 a la menos 10, a la menos 5. Bueno, eso dependerá un poco del problema y de la magnitud de mis valores. Y una vez que hago esto, entonces salgo por alguno de estos motivos, porque termino la cantidad de iteraciones o porque tuve este early stopping, retorno la cantidad de parámetros que sería el resultado del.
Esta es una manera de hacerlo y como comentaba, este error lo puedo medir en test o también lo podría haber medido en todo de entrenamiento. Acá lo estoy midiendo en cada iteración. Podría medirlo en realidad una vez cada tantas iteraciones para no aumentar tanta, para no aumentar tanto el coste computacional de este algoritmo, que en realidad a mí lo que me interesa es estas dos partes del loop, no todo el resto, ¿no? Me interesa que esto se haga muchas veces para poder entrenar más y eficiente. Y después hay un montón de variedades también. En este caso estamos comparando solamente la iteración con la iteración anterior. Bueno, uno podría en realidad pensar en comparar la iteración actual y las 10 anteriores o las 20 anteriores o tener un promedio de las últimas, ¿no? De manera tal de que no tomemos una decisión solamente en justo por ahí en una iteración mi error se estancó, entonces no cambia nada y por ahí yo lo estoy parando, en realidad tendría que esperar un poco más, porque por ahí si espero un poco más de iteraciones vuelve a bajar. Entonces, bueno, hay un montón de variantes de esto, pero la idea principal que nos tenemos que dar es que yo a veces tengo que parar el algoritmo antes de que el error de entrenamiento deje de cambiar, ¿no? Que el error de entrenamiento deja de cambiar, uno de ahí diría, bueno, ahí ya convergió mi algoritmo y ya, bueno, no tengo que entrenarlo más. Sí, eso es cierto, pero además tendría que mirar el error de prueba, en el conjunto de prueba o de validación, porque si este también o no cambia más o empieza a subir, bueno, es un buen momento para parar mi algoritmo. Bien, alternativamente, lo que puedo hacer es siempre entrenar hasta el final y en realidad ir guardando versiones de mi modelo, si es que la cantidad de parámetros del modelo me lo permite, porque por ahí es un pesado para guardar, pero si puedo hacer eso, lo que puedo hacer es tener checkpoints o guardados, ¿no? De mi modelo. Entonces, de esa manera yo voy a ir a intervalos regulares guardando mi modelo y lo que voy a hacer es, cuando termine el aprendizaje, mirar cada uno de estos checkpoints y decir, bueno, me voy a quedar con el que tuvo menor error de prueba, que en este caso por ahí sería este de acá, ¿no? Entonces, el que tuvo menor error de prueba, tampoco es que veo todos, no voy a guardar todos los posibles porque sería un coste de computación muy alto, pero puedo elegir entonces uno de los mejores modelos de toda esta curva. Bien. A todo esto de las curvas de error vamos a agregarle el concepto de también de monitorear métricas de error. Las métricas de error son parecidas a las funciones de error, pero en realidad las funciones de error están diseñadas para optimizar. Por ejemplo, el error cuadrático medio o error permite a nosotros derivar esta función que tenemos acá y actualizarlo en base a las derivadas, los parámetros. Pero es un valor bastante difícil de interpretar. Por ejemplo, error cuadrático medio es 12. ¿Qué quiere decir? Que en promedio tengo raíz cuadrada de 12 de error. Bueno, es un poco difícil de pensar en eso y nos agrega como coste de computación, un coste cognitivo alto a la hora de usar modelos mejor y que modelos. Entonces, una de las formas que tenemos de dejar el error, porque nos sirve para entrenar, pero tener algo mejor para monitorear, son el concepto de métricas, que son similares a funciones de error, pero no necesariamente tienen que ser optimizables. Generalmente son fáciles de calcular y también fáciles de interpretar. Y nos permite entonces mejor comparar entre modelos y problemas. Entonces ahora a mi curva de error, en donde yo tengo los errores, también le voy a agregar una métrica, por ejemplo, que la voy a calcular también en las iteraciones, todas las iteraciones de todas las épocas. Y la voy a ir monitoreando para saber, por ejemplo, cómo le está yendo a mi modelo, pero en términos que no sean tan abstractos, sino en términos que tengan más sentido para mí y para mi problema. Hay un montón de métricas distintas para cada tipo de problema. No solo una para cada problema, sino que hay varias en distintos tipos de problemas. En este caso, vamos como ejemplo a utilizar el error absoluto medio o mean absolute error, que nos sirve para medir lo mismo que el error cuadrático, pero en la misma unidad que las salidas que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo se calcula el MAE? Bueno, em, el MAE simplemente es el error medio, así que simplemente es el promedio del error de cada ejemplo. Y el error de cada ejemplo se computa simplemente como la salida menos la salida esperada menos la salida calculada. Y eso le aplicamos el valor absoluto para medir cuál es la diferencia entre los valores y no simplemente,
y no el signo, ¿no? No agregarle el signo a esta diferencia, sino tener el valor absoluto de eso, de cuánto era el modelo de lo que yo quería predecir. Esto no es derivable, por ejemplo, porque el valor absoluto no es derivado, no es derivable en cero, pero no obstante, me sirve como métrica para interpretar y ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá un conjunto de valores de salida y valores esperados de salida. Si yo calculo acá la diferencia al cuadrado de estos valores, tengo estos valores de acá, que son, estos paredes son fáciles de interpretar porque son básicamente las diferencias al cuadrado, ¿no? Y acá tengo las diferencias solas aplicándole el valor absoluto. Entonces, y estos son simplemente este valor elevado al cuadrado, ¿no? Toda esta columna me tiene a estos valores elevados al cuadrado. Pero entonces, si yo acá calculo el MC en base a esto, que sería sumarlos y dividirlos por 4, que son la cantidad de elementos, y este lo mismo, sería sumar 4 y dividirlo por 4 valores y dividirlos por 4 para tener el MAE, el MAE. Entonces, es mucho más fácil entender qué es lo que está pasando acá. Me está diciendo que, por ejemplo, fueran notas, el modelo en promedio tiene una diferencia entre la nota predecida y la nota real de 3 puntos. Mismo que te dice, perdón, la nota real de 3 puntos. Mismo con el error cuadrático medio sería de 10 puntos, pero no sé eso que es un error al cuadrado, que más o menos 3, pero es más difícil de interpretar y no es tan fácil de ver base a esta fórmula. De esta forma, en este caso, este MAE me sirve para comparar siempre entre notas, o sea, si tengo otro modelo que también mide esto, bueno, puedo comparar mejor el MAE de este modelo con el MAE de otro modelo, siempre y cuando estemos hablando de notas. Pero el MAE también tiene sus problemas, que es que en realidad es una métrica que también depende de mi problema. Entonces, si hablamos de MAE en general, entre problemas tampoco tiene una manera de compararse esos valores. Y hay otras métricas que pueden buscar, que son, por ejemplo, el error, no el error absoluto, sino el error relativo medio, por ejemplo, que nos permite estar en porcentajes cuál fue el error de nuestro modelo y que por ahí eso es más fácil para comparar distintos tipos de problemas y distintos tipos de modelos. Entonces, en resumen, vamos a querer monitorear el error y algunas métricas de mi modelo durante el entrenamiento, no solo del conjunto de entrenamiento, sino también del error y las métricas del conjunto de prueba, y de esa manera voy a comprender si modelo está entrenando bien, está también generalizando como corresponde.